hablemos de ¿por qué Rusia es tan grande? Hola, Loli. Todavía no estoy muy segura de si voy a mantener esa intro. Probablemente no, pero volvimos. Esto estaba planeado para uno de esos videos cortitos, pero de la nada el guión se empezó a extender mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Entonces, pues... ¡tada! Probablemente todos sabemos que es el país más grande, pero quizás se nos olvida que pertenece a 2 continentes, que en él se hablan más de 100 idiomas y que abarca 11 usos horarios que se terminan transformando en 9 zonas horarias. Es que es tremendo. Actualmente Rusia es un poquito más del doble de lo que es Estados Unidos en cuestión de territorio, pero ¿qué si te digo que no siempre fue así? Todo comenzó en una tierra pequeña, con una población también relativamente pequeña que era increíblemente fácil de invadir. Y te estarás preguntando, ¿cómo es que se puede ser o no ser fácil de invadir? Bueno, pues resulta que era una tierra bastante plana, era una pradera desde la cual tú podías trasladarte en caballo de una punta a la otra. No tenía montañas, no tenía tantos cuerpos de agua y esto por lo tanto lo hacía muy fácil de invadir. Así que un día llegaron los mongoles que venían de Asia buscando expandirse. Los mongoles comenzaron a obligarles a pagar impuestos y esto debilitó a la población. En realidad ya estaban un poco resignados a que iban a tener que estarle pagando impuestos a los mongolos cuando a la población de Moscovia, que actualmente es lo que viene siendo Moscú, los moscovitas, se les ocurrió que chance sería una buena idea luchar por lo que era suyo. Pero a ver, ¿por qué se les ocurrió a ellos y no a cualquier otra población si todos le estaban pasando muy mal? Bueno, no es que los moscovitas le estuvieran pasando peor, lo que pasa es que ellos tenían fuerza para poder ir a luchar. Concretamente tenían armas, pero ¿cómo es que tenían armas? Bueno, resulta que en Moscovia se empezó a trabajar todo lo que era la exportación de pieles a otros países de Europa. Eso permitió que tuvieran buen recurso económico y por ende pudieran comprar armas de fuego y de pólvora y además aprender a usarlas. En pocas palabras, no iban a lanzarse a la guerra sin saber qué hacer ni con probabilidad de perder. En realidad, se sabían fuertes. Pero como buen guerrero, también sabes que no puedes atacar en el momento que quieras. Tienes que esperarte a que tu contrincante esté débil o por lo menos distraído, que eso fue el caso. Resulta que el imperio mongol era cada vez más grande y pasó lo que le pasa a cualquiera cuando tienes un montón de ocupaciones. Se te olvidan algunas o por lo menos prestas menos atención a varias. Así como le pasó a México cuando dejó de ponerle atención a Yucatán y a Texas, así como te pasa a ti cuando tienes un chorro de tareas y alguna no la haces, bueno, eso le pasó al Imperio Mongol. No le pusieron atención a todas sus poblaciones y una de ellas fueron los moscovitas, que de hecho se las rebelaron. Los moscovitas tenían todas las de ganar y en realidad así fue, lograron echar a los mongoles y por ende poder empezar a moverse ahora en busca de una tierra que no fuera tan fácil de invadir. Se movieron hacia el este hasta llegar a una cordillera. Concretamente, estos son los montes Urales. Esto lo agarran como frontera y a partir de entonces empiezan a formar como un ejército. Básicamente se estaban previniendo para en caso de que alguien más quisiera llegar a invadirlos. En realidad ya estaban bastante cómodos ahí cuando se les ocurrió que al norte había agua. Concretamente había mar. Y si hay mar, entonces hay recursos, hay animales, hay cosas que no tenemos aquí, pero que si nos expandimos podemos conseguirlas y por ende tener mejores recursos y comerciar. Total que se trasladan para arriba y esto no es como que dejaran abajo abandonado, no, o sea, con esto ya iban expandiendo lo que era su territorio. Y entonces llegamos a 1500, donde ocurre algo muy bueno y a la vez muy malo. Dejémoslo en peculiar, ya tú juzgarás si te parece de una cosa o de otra. Pero pues básicamente llegó al mandato Iván el Terrible. Iván el Terrible tiene mucho salseo, mucho contenido, entonces a ver si en algún momento hago un video particularmente de él. No es muy chévere, en realidad no es para nada chévere, creo que su nombre dice bastante acerca de él, le decían el Terrible porque tenía una pésima reputación. Básicamente, una de las cosas que se cuenta es que en algún momento se peleó con su hijo y lo desvivió de un bastonazo. O sea, le pegó en la cabeza y... ajá, ¿no? Y que también de pequeño disfrutaba de lanzar perros para ver cómo la petaban de la forma más horrorosa posible. Básicamente el señor disfrutaba de ver a otros sufrir y pues llegó al mandato, ¿no? De las cosas más feas que pueden llegar a ocurrir, pero ocurrió. Pero a ver, si era tan terrible, ¿cómo esto podría tener una connotación positiva? Bueno, básicamente una de sus grandes cualidades era que el señor era muy decidido y en estos momentos su meta era lograr expandir el imperio ruso. Así que lo logró. Y aquí es en donde entraron en un dilema. A ver, ya tenemos montañas, ya tenemos mar,
¿qué nos falta? ¿Para dónde nos movemos? ¿Qué es el siguiente paso? Pues resulta que en Liberia no había mucha gente. La verdad es que esto fue estratégico porque no iba a haber muchas personas que se les pudieran poner en contra. Pero a ver, que si no había mucha gente era por algo. El lugar estaba fríísimo. Literalmente había tan poca gente porque muy pocos podrían sobrevivir ahí. Sin embargo, este no fue problema para los moscovitas, porque como ya habíamos mencionado, les sabían a todo esto de las pieles. Y obviamente sabían que si el lugar era muy frío, los animales que ahí habitaran tendrían que estar preparados con sus pieles para poder tolerar esos climas. Y por ende, si les quitaban las pieles, ellos también podrían soportar esos climas. Además, eran recursos bastante cotizados, con los que podrían llegar a obtener muchísimo dinero al comerciarlos con otros países europeos. Un planazo, la verdad. El centro de todo el Imperio Ruso se estableció en lo que hoy viene siendo Moscú. De ahí partían las expediciones en busca de poder seguir expandiendo su territorio. El problema es que cada vez iban más y más lejos, y llegó un punto en donde mantener conversación con las personas que se iban a esas expediciones, es decir, saber qué es lo que estaba pasando, se volvió prácticamente imposible. Estas personas partían y no se sabía de ellos hasta después de muchísimo tiempo. Obviamente se esperaba que esto estuviera yendo de lo mejor, pero la realidad es que hasta que volvían no se sabía bien siquiera si se había logrado conquistar el territorio. Ya con esto nos vamos dando una idea de lo grande que estaba haciendo esto. Llegó un punto en donde ya no necesitaban seguir expandiéndose, ya tenían demasiado. Simplemente lo seguían haciendo por el placer que esto les causaba. En realidad hay un texto, voy a ver si lo encuentro y lo puedo poner aquí, pero hay un texto de la parte de Moscú en donde concretamente relatan que seguían invadiendo lugares y conquistándolos simplemente porque esto les generaba felicidad. Pero ahora, ¿cómo es que tienen 100 idiomas en ese país y hay muchos que no logran ni siquiera conservar la mitad de sus lenguas autóctonas? Yo te lo cuento. Básicamente tenían un método de conquista, mejor dicho, de invasión bastante amable dentro de lo que cabe. Básicamente llegaban con los pueblos, en especial si no tenían como una cultura demasiado semejante, y entonces charlaban con ellos y les decían de, hey, ¿qué onda? Métete al imperio, te va a convenir. Y obviamente les convenía porque ser parte de un imperio mucho más grande te traía beneficios. Así que la mayoría aceptaban, y esto claramente incluía que podían conservar sus usos y costumbres. Sin embargo, había unas cuantas que no querían y pues ni modo, les tocaba a los rusos hacer el proceso de conquista, que usualmente no era tan agradable como en los otros casos. En realidad llegaba a ser bastante violento. La verdad es que fueron pocos los casos, digo, por algo hay 100 idiomas dentro de ese país, la mayoría accedían sin poner muchas trabas, pero pues obviamente había de todo, ¿no? Había ambos casos. Hoy día Rusia está dividida en 85 territorios, dentro de los cuales 22 son repúblicas en donde se tienen diferentes costumbres, tradiciones e incluso un diferente idioma, y otros 22 son como mini países que de hecho incluso tienen su propia parte de gobierno. Simplemente hay acuerdos pues políticos básicamente que hacen que sean parte de Rusia, pero pueden tener sus culturas por separado básicamente. Algo que me pareció muy curioso es que dentro de estos como mini países que les digo, tienen incluso sus mini capitales, y una de ellas es Yakutsk. No sé cómo se pronuncia bien, pero lo voy a dejar acá escrito, y básicamente es la ciudad más fría de todo el mundo, teniendo una media de aproximadamente -8 grados centígrados. Frísimo. Además, es una ciudad en donde hay hoyos, bueno, literalmente hoyos a lo largo de todo el territorio, porque de ahí sacan el 25% de los diamantes que hay alrededor de todo el mundo comerciándose. Una locura. En fin, Rusia actualmente es un país con bastante multiculturalidad, que por lo mismo también tiene bastantes conflictos, y más nada. Espero que les haya gustado. No recuerdo bien qué decía cuando terminaba los videos de YouTube. Espero volver pronto. Y más nada, si vieron en algún momento que veo acá, luego veo acá, luego veo acá o diferentes cosas, es porque todavía no sé cómo a dónde ver. Me cuesta más trabajo cuando está así que cuando está así. Entonces, no tengo estrabismo. Es que no sé bien para dónde ver. Ya cuando esté editando diré como, ok, tengo que ver a la cámara, tengo que ver al fondo o tengo que verme a mí. Pero de momento, gracias por quedarse hasta ese punto del video y adiós. Y una de sus prioridades en este momento era expandir el Imperio Romano. Estoy babosa. El Imperio Ruso. Los romanos no tenían nada que ver en este juego. Pero por haber llegado hasta aquí se merecen una buena toma de mi gato bostezando. Miren, sí, es muy bello. Bueno, ya, besos. Bye.